Verdad que es hermoso verles a todos ustedes, caras hermosas, vidas hermosas, familias hermosas, corazones muy hermosos. No saben cuánto me gozo en compartir y tener este tiempo con la familia de CN Church, que es la familia aquí en el sur de la Florida, pero tenemos una familia muy extendida de diferentes países: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, de otros estados, North Carolina. Bueno, no voy a seguir mencionando porque algunos van a decir, bueno, pues pastor, fue injusto porque no me mencionó dentro de todas las naciones y estados que están con nosotros. Dios nos ha dado la bendición, el privilegio de tener ya una familia extendida. Esta situación de la pandemia nos ha llevado a extender las estacas de nuestra carpa más allá bueno, donde nos reuníamos y nos estábamos congregando en Sunrise. Ya definitivamente podemos compartirles de una forma muy creativa, de una manera muy de Dios, la palabra del Señor. Y no saben cuánto me gozo estar nuevamente con ustedes esta noche. Yo sé que el viernes pasado el pastor Cristóbal les dio una palabra poderosísima, vi los comentarios, todos fueron edificados tremendamente. Y yo me siento muy bendecido por tener un equipo pastoral y un equipo de líderes pastorales que están trabajando con todos ustedes directamente. Y creo que estamos en tiempos muy importantes. Una de las cosas que desde ahora les imparto, a mí me gusta usar la palabra impartir y transferir. La impartición muchas veces se da a través de la palabra, de la exposición. La transferencia tiene que ver mucho con la relación de vida a vida. Pero creo fuertemente que podemos transferir también a través de los viernes en la noche en estos medios, los domingos a las 11:30 en nuestra celebración. Transferimos lo que tenemos en nuestro espíritu. Nuestra visión es una visión generacional. Creemos que es sumamente importante llegar no solamente a la primera generación, a la cual estoy viendo delante de mí, a todos los que están en este momento viéndonos en Facebook, porque estamos ahora mismo en vivo en Facebook, compartiendo con otro grupo grande. Pueden compartirlo, díganlo a sus amistades que estamos live Facebook en la página del pastor Daniel Dávila, compártanlo, hagan un share. Pero quiero decirles que yo los considero a ustedes primera generación, ¿ok? Les considero primera generación porque es a quienes yo estoy viendo directamente. Y transfiero a ustedes una palabra importante. Les compartimos lo que el Señor nos ha dado. Pero en la visión nuestra, esto tiene que pasar a una segunda generación. O sea, los que son padres aquí lo comparten con sus hijos. Y los que son abuelos, los que somos abuelos, lo compartimos con nuestros nietos. Eso dentro de la perspectiva genealógica, o sea, la parte sanguínea, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero también desde la perspectiva espiritual, el Señor Jesucristo nos dio un gran mandamiento, nos dijo que id y hacer discípulos a todas las naciones. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 2, que él le encarece, o sea, le pide fuertemente, con autoridad, que no se quede con lo que él ha recibido de parte de su mentor, coach y padre espiritual, el apóstol Pablo, sino que también lo pase a otros, que a su vez lo pasen a otros. Y lo dice de una manera que lo que le está diciendo, esto tiene que seguir generacionalmente. Y gracias a esos hombres y mujeres que fueron fieles a esta palabra y obedientes al mandato del discipulado, es que tú y yo estamos recibiendo lo que estamos recibiendo hoy. Porque hubo alguien que se ocupó de compartirte la verdad del Evangelio de Jesucristo.
En este tiempo, nosotros estamos en unas luchas fuertes, fuertes, fuertes. Y hoy y los próximos viernes voy a entrar acerca de todo lo que está sucediendo en estos tiempos, que lo llamamos los últimos tiempos. Todo eso les voy a explicar qué significa los últimos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos sumamente importantes, son claves, son críticos, y yo personalmente desde ahora establezco que son tiempos proféticos. Ah, pastor, pero siempre ha habido profetas, siempre ha habido palabras proféticas. Sí, sí, sí. Proféticos en términos de cumplimiento de profecías. Hay una serie de cumplimientos de palabras proféticas en las escrituras, y proféticos porque es un mover que la iglesia le toca a través de la proclamación, a través de la habilidad de nosotros hablar e impartir unas verdades que estamos recibiendo en este tiempo. Yo les voy a impartir a ustedes, pero no para que se queden con lo que les voy a estar dando, porque la visión nuestra de iglesia es que lo que tenemos, damos. Todo lo que recibimos, lo compartimos. Yo todo lo que recibo tengo que compartirlo con ustedes, pero les voy a pedir el compromiso de que lo compartan con otras personas. Eso es sumamente importante. No podemos retener las verdades que recibimos. Tenemos que, como fueron sembradas en ti como un terreno fértil, tú lo siembres en otras vidas. Es un tiempo profético porque dependerá de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de nosotros establecer lo que el Señor, y esto es realmente lo que yo creo firmemente y CN cree firmemente, es que esto es un tiempo de la manifestación de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Este es el tiempo donde la iglesia se levanta en gloria, en muchas formas, en muchas manifestaciones. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy día de ser luz en medio de las tinieblas. Hay una serie de palabras proféticas en el Antiguo Testamento que nos establece lo que está pasando ahora. Y en estos momentos está sucediendo algo que todos nosotros podemos decir es una manifestación de las tinieblas terribles, pero nos quedamos en eso. Sin embargo, vamos a ver en la palabra que cuando hay manifestación de las tinieblas, entonces, ¿qué dice la palabra? Viene la manifestación de la gloria del Señor. Las tinieblas obligan que la luz resplandezca. Las tinieblas obligan que la gloria de Dios se manifieste. Y una de las señales de los últimos días es que la tierra será llenada, como dijo el profeta Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en estos momentos? Yo no sé, pero yo estoy sumamente motivado, me da escalofrío, me siento que cosas están pasando, cosas tremendas, cosas grandes, cosas grandes. Acabamos de enterarnos de la muerte de una de las juezas supremas o de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todo eso, hermanos, es profético. Es un movimiento sumamente interesante porque lo que viene para esta nación en los próximos años, especialmente los próximos 4 años, es la ventana que se ha abierto para que la iglesia establezca su misión y tenga la cosecha más grande de vidas. Se expande el pueblo de Dios e impactamos a la tierra antes de que el Señor Jesucristo levante a su iglesia. ¿Cuántos están listos para ese momento cuando Jesús suene la trompeta y nos iremos con el Señor? ¿Se pueden imaginar? Pero bueno, yo quiero compartir una serie de principios y verdades, pero tengo que decirles, o sea, nada de lo que yo voy a decir me lo voy a inventar, tiene que ser basado en las Escrituras. Mi valor importante en la predicación es que yo me inclino y me identifico con la predicación expositiva. O sea, la predicación expositiva es que yo no me invento un tema y de ahí busco versículos para tratar de apoyar ese tema. Lamentablemente, y lo respeto, no lo quiero hacer en una forma crítica de irrespeto,
Pero lamentablemente estamos acostumbrados a que muchos predicadores lo que hacen es que buscan un tema y después buscan versículos que apoyen ese tema. Entonces partes de una presuposición y buscas en las escrituras apoyo bíblico para que apoye tu presuposición. No, yo creo que yo tengo que buscar en la escritura la verdad y entender el mundo basado en esa verdad. Y para tú entender lo que está pasando en nuestro tiempo, toda esta situación de la pandemia, toda la lucha política, toda la confrontación que existe entre un grupo liberal y un grupo conservador, entre la luz y las tinieblas, todo este movimiento de anarquía ya está establecido en las escrituras. Y por eso les voy a pedir que busquen en sus Biblias, si tienen la oportunidad de tener en sus teléfonos o en la computadora o en sus tablets la aplicación de la Biblia. Yo voy a estar leyendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 23. Y te voy a pedir que lo conviertas vamos a decir, en un estudio bíblico, en una enseñanza que vas a sacar de las escrituras y que va a ayudarte a fortalecer tu fe, a entender tu situación, tu contexto en que estamos viviendo en los Estados Unidos, entender lo que está pasando y va a estar pasando en estas próximas semanas y en estos próximos 4 años. 4 años, ¿ok? Bien importante, a la luz de las escrituras. Así que búscate un cuaderno, un lápiz y toma notas, pero sobre todo, ten las escrituras delante de ti para que la puedas seguir conforme a como la vamos leyendo. Les dije que vamos a estar en un pasaje bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23, y voy a estar leyendo dentro de la versión La Reina Valera Contemporánea. Hay veces que uso la nueva traducción viviente, hay veces que uso la nueva Biblia viva o la Biblia viva. Hay diferentes versiones, pero sí estoy utilizando la Reina Valera Contemporánea porque muchas veces cuando yo busco el texto bíblico usando el griego para entender los términos, la Reina Valera me ayuda muchísimo a ver que lo que está diciendo ahí es exactamente como está en el texto original. Las otras traducciones son buenas porque nos amplifican, pero como voy a estar tocando un tema que es bastante fuerte, entonces tengo que utilizar la traducción más apegada a lo que exactamente el texto bíblico original decía o dijo. Entonces voy a comenzar con el verso 18. ¿Están conmigo? Amén. Listo. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y aquí ya automáticamente, ¿cómo que ha llegado los últimos tiempos? O sea, yo imagino que usted es como yo, o sea, yo soy de las personas que cuando leo las escrituras y me dice algo, pues definitivamente tengo que preguntar qué significa los últimos tiempos. Y más quien está escribiendo, porque está escribiendo el apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, ¿ok? Donde está la vida de Jesús, desde una perspectiva sumamente interesantísima, porque Mateo, Marcos y Lucas, que son 3 evangelios que son muy parecidos en los acontecimientos de la vida de Jesús. Y el que se sale en el sentido de entrar en otros temas, en otros momentos, en otras expresiones de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Juan, que le llaman el apóstol del amor. Pero no solamente él escribió el Evangelio de Juan, sino escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, no solamente escribió 3 epístolas o cartas, que es el significado de la palabra epístola, sino también que escribió Apocalipsis, que es la revelación de los últimos tiempos. Y es interesante cuando uno lee la epístola, la primera epístola de Juan y lee el Evangelio, se entiende lo que está sucediendo también en Apocalipsis, porque Juan
tiene un concepto muy amplio sobre el tiempo profético y todo lo que se llama la escatología o todo el estudio de las cosas venideras, las que han de acontecer en el futuro. Entonces, cuando él dice de los últimos tiempos, está hablando de una era. Hay estudiosos que piensan que esos últimos tiempos es desde la venida de Jesús hasta su venida, cuando no es que la venida de él no es cuando levante la iglesia. Recuerden que Jesús no viene a la tierra para levantar a los creyentes y llevárselos, no. Él desde los cielos nos va a levantar a nosotros, pero va a haber la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús es cuando él venga a la tierra. Y hay toda una serie de acontecimientos que no es el tema de esta noche, ni pretendo tocarlo porque es un tema bastante profundo, pero hay que distinguir que esos últimos tiempos o tiempos finales comienzan desde el comienzo de la iglesia hasta la venida de Jesús. Pero hay toda una serie de acontecimientos proféticos establecidos desde el Antiguo Testamento, dichos por los apóstoles también en sus epístolas, que ya han sucedido y que están sucediendo. Entonces, cuando la gente dice, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, muchas veces utilizan estos textos para decir que ya se va a acabar el mundo. Miren, lo dijeron cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, lo dijeron cuando estuvo la Primera Guerra Mundial, cuando vinieron todas las pandemias y las epidemias grandísimas que murieron en el 1917, 18, que murieron millones de personas en el mundo entero. Muchos dijeron que estábamos en el fin del mundo y el fin del mundo todavía no ha llegado. Y los apóstoles lo dicen, algunos de ustedes se desesperan porque todavía Jesús no ha venido y muchos han muerto porque muchos en el tiempo de los apóstoles pensaban que Jesús iba a venir a levantar la iglesia estando ellos vivos. Entonces, no nos podemos crear una teología de la escatología por los tiempos que estamos viviendo. ¿Me siguen? O sea, las situaciones que nosotros estamos viviendo en estos momentos no dictaminan que estamos en el tiempo final. Porque cada vez que tenemos problemas y cada vez que hay persecución de la iglesia y cada vez que hay una pandemia y cada vez que hay una guerra, pues estamos en los últimos tiempos. No, no, en los 2000 años que han sucedido después de Cristo, todo eso ha sucedido y todavía Jesús no ha levantado su iglesia. Y es importante estar claro que Jesús dijo que ni la hora ni el tiempo, ni él mismo lo sabía, ni los ángeles, solamente el Padre es el único que sabe cuándo será el último tiempo. Por eso es importante que nosotros estemos claros en las escrituras. Ahora, el apóstol Juan nos está preparando para entender un mover. Diga conmigo, un mover. Y nosotros tenemos que descifrar nuestros tiempos basados en ese mover. Y el mover de nuestro tiempo lo tenemos que interpretar basado precisamente en los principios que él nos va a estar dando. Ok, y así como ustedes oyeron que estamos hablando del apóstol Juan hace 2000 años atrás, escribiendo él. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, el anticristo, el anticristo, el anticristo, el anticristo. Y él habla de que viene y que han venido muchos anticristos. ¿Qué significa el anticristo? El anticristo es una persona que la misma palabra le dice, en contra de Cristo. El anticristo es alguien que quiere reemplazar a Jesucristo. Es un reemplazo. Y un reemplazo de Jesucristo puede ser una forma diferente de interpretar a Jesús o de presentarlo. ¿Ok? Es un movimiento sin fin en contra de todo lo que Jesucristo estableció, de su reino y de la iglesia. Y algo importante es que ese movimiento ha estado desde que el comienzo de la iglesia hasta nuestro tiempo. Entonces, cuando interpretamos las circunstancias, los tiempos que nosotros estamos viviendo, tenemos que concluir que hay un movimiento llamado un movimiento de anticristo, o sea,
en contra de Jesucristo. Recuerden que no es un movimiento que simplemente en contra de la persona de Jesucristo, aunque ese es un movimiento claro y muy tangible, pero también es un movimiento en contra de sus enseñanzas y de la iglesia que sigue a Jesucristo tal como él se presentó en los evangelios y como los recibimos en las escrituras. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante que nosotros nos coloquemos los anteojos de ver dentro de todo el movimiento, de todo lo que se está hablando a nuestro alrededor, de los movimientos de influencia. ¿Cuáles son estos movimientos? Que son un movimiento en el espíritu de anticristo o en un mover de anticristo. ¿Ok? Hoy el anticristo no está presente como lo presenta en Apocalipsis. Hoy el anticristo está presente en un mover o en movimientos. Me imagino que estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces sigue el apóstol Pablo diciendo, por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Él hace un paréntesis que no lo voy a comentar mucho, simplemente lo voy a leer el verso 19, porque dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Y eso es una situación, en un momento dado, un contexto que él está escribiendo esto. Pero por favor, lamentablemente hay muchos pastores que dicen, pues la gente que se va es porque no eran de nosotros y citan este versículo. Mira, a veces que la gente se va porque no le cae bien el pastor o porque tuvo un chisme con un hermano o porque se cansó y porque tienen unos problemas y quieren buscar otras cosas. Pero el pastor nunca debe utilizar este versículo para decir que esa persona no era de nosotros y que eran del mundo y son pecadores y se los va a llevar al infierno y que están, no. O sea, cuidado, ¿ok? Y hago ese comentario porque se utiliza muchas veces este versículo. Algunos pastores, ay Dios mío, yo los amo mucho, pero muchos de nosotros los pastores decimos cosas que realmente, ay. Bueno, el Señor es paciente con todos los pastores, ¿verdad que sí? Verso 20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Y esto es importante porque una forma de decir la unción del Santo es que el Espíritu Santo que está en ti y que está en mí, ¿ok? Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha nacido de nuevo es porque es una persona que ha puesto su fe en Jesucristo y lo ha hecho Señor y Salvador de su vida. Y ha nacido de nuevo, la evidencia para saber si tú has nacido de nuevo es el testimonio santo. Punto. Si tú sientes el Espíritu Santo dentro de ti, si tú no tienes testimonio interno, ese de cuando abres las escrituras, el Señor te habla, que cuando estás en tu diario vivir, sientes su presencia, su dirección, cuando no estás haciendo lo correcto, sabes dentro de ti que el Espíritu te está diciendo, no, nene, no, eso no es correcto, no lo estás haciendo bien. Esa presencia del Espíritu Santo está en todo creyente. Y yo no puedo decir que el Espíritu Santo está más en mí que en ti. Sí podemos hablar de la llenura del Espíritu Santo y del control del Espíritu Santo, pero el mismo apóstol Juan dice más adelante que a todos se nos ha dado la misma unción. Pero aquí es importante porque en el contexto que él está hablando de la unción que nos da discernimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 21, no les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. A mí me fascinan las escrituras, porque las escrituras positivas. Y no están, que ustedes son unos carnales y son unos pecadores y van para el infierno. No. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Juan a la iglesia. Y a mí me gusta entender a los miembros de la iglesia, a los hermanos de la fe, entenderlos de esa manera. Ustedes conocen la verdad. O sea, yo no puedo verlos a ustedes como tontos espirituales
como personas que son brutos espirituales, no. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la verdad. ¿Por qué? Porque el testimonio está dentro de ustedes. Porque la verdad está en ustedes. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. Sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Y la verdad está en nosotros. O sea, ya estamos hablando del Espíritu Santo que está en ti. Y el Espíritu Santo es el que te mueve a conocer la verdad. El Espíritu Santo es el que te da el discernimiento, el poder separar la mentira de la verdad. En este tiempo, con la palabra, con las escrituras, nosotros podemos separar de lo que estamos viendo, de los movimientos a nuestro alrededor. Podemos separar la mentira de la verdad. Y lo interesante de todo esto es que porque el Espíritu Santo está dentro de ti, vas a poder definir con más facilidad y con más convicción la verdad. Y es importante que tengas esa identidad. Por eso yo he insistido tanto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Si has recibido a Jesús como tu Salvador y tienes el Espíritu Santo, eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, parte del pueblo, el cuerpo de Jesucristo, sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Tienes la revelación en ti. No tiene que venir un gurú de estos a decir nosotros tenemos la revelación o yo tengo la revelación. Mire, la revelación está en ti y está en mí, porque el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Mi trabajo es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que sea más claro esa verdad, más claro esa revelación de todo lo que el Señor nos revela a través de su palabra. ¿Me siguen? Eso es bien importante. El pueblo de Dios tiene que estar claro en esto, porque si no van a ser engañados. Nosotros nos edificamos mutuamente, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, igual que está en mí, está en ti. Y la verdad, igual que está en mí, está en ti. Uno la descubren más rápido, otros les toma más tiempo, pero hoy, si algo bueno tú vas a recibir en esta noche, es saber que si te propones hacerlo, vas a conocer la verdad, la revelación va a venir a tu vida. Y es en esa interacción con el Espíritu Santo. Pero sabes que la verdad está en ti porque se llama Jesucristo. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es lo contrario a la verdad? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador. Todo movimiento que niega a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, como el único, suficiente Salvador, ese es el mentiroso. Y ese es el movimiento que nosotros estamos teniendo en estos tiempos, bien fuerte, una manifestación anticristo heavy duty, bien fuerte, ¿ok? Pero quiero compartirle algunas cositas importantes, porque yo estoy asentando las bases, todas las bases para interpretar las señales de lo que está sucediendo como señales de estos tiempos importantes para la iglesia, importantes y claves para la iglesia, que creo que son finales de los tiempos. ¿Ok? Miren esto. Este es el anticristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre. ¿Ok? El que niega al Padre. Y yo me paro aquí. ¿Por qué? Porque uno de las enseñanzas doctrinales, teológicas y prácticas, y esas tres están ahí, una con otra, o sea, no se pueden separar.
que Jesús nos revela en su venida es al Padre. Al punto que nos dice que para orar, oramos al Padre. La paternidad de Dios es una de las revelaciones más importantes. Porque cuando Jesucristo viene y Él se llama y dice mi Padre Celestial, ¿ok? Nos revela lo que desde Génesis se establece, que Dios es Padre y que esa paternidad la establece, la estampa en un sistema, en una estructura clave en la humanidad que se llama la familia. Creados a imagen y semejanza de Dios, la paternidad es un instrumento clave de posteridad. Sin el Padre no existiría los valores y los principios del reino de Dios, que es un reino paternal. ¿Ok? Es un reino paternal. Y es interesante que en el principio del pueblo de Israel tenemos los llamados patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, los tres padres, los que establecieron una descendencia en una línea genealógica que iba a traer finalmente el Mesías. Y es interesante que genéticamente la herencia del ADN viene a través de la línea del hombre. Y es así como se define tu descendencia. Por eso en la descendencia de Jesús, ¿ok? Se establece a través de David, porque es precisamente la descendencia de rey, pero no su ADN. No hay una herencia genética porque él no tuvo el espermatozoide puesto por un hombre en el vientre de María. Por lo tanto, no recibe genéticamente la herencia del pecado. Sin embargo, está el óvulo de María. Y eso es sumamente importante y son cosas que podemos penetrar y profundizar, pero solamente les traigo esto para crearles un poquito de wow, o sea, qué sabio es Dios. Pero cuando decimos el que niega al Padre, ¿ok? Es porque no es que niega al Padre en el sentido de que, no, es que está negando un principio doctrinal teológico que es esencial para la sobrevivencia de la humanidad. Y cuando entonces estudiamos los movimientos liberales, ¿ok? Y aquí les menciono, este movimiento llamado Black Lives Matter, que suena a un movimiento muy, uy, qué interesante. Miren, es un engaño, es un engaño y probablemente dentro de cualquier persona que me pueda escuchar, porque es lo que sucede con todos estos movimientos demoníacos y diabólicos. Entonces, a todo aquel que uno hace un señalamiento y una crítica a un movimiento como este, pues definitivamente te señalan como racista. Miren, es importante entender claramente que la iglesia, la Biblia, que es el libro o el manual de instrucción de la iglesia, es el primero que establece que ante Dios no hay raza ni color, ni etnia. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y fueron los creyentes los que
trajeron un movimiento fuerte para la abolición de la esclavitud. Fueron los creyentes en el mundo, en toda la historia, porque las escrituras nos guían a la igualdad delante de Dios. Todos somos criaturas de Dios. No somos todos hijos de Dios. Solamente los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios no discrimina por la piel ni nada. En la genealogía de Jesús hay blancos, amarillos, negros. Están todas las razas mezcladas. Hasta una prostituta, gente despreciada, menospreciada. O sea, Jesús viene de una descendencia que definitivamente uno se da cuenta que Dios no discrimina. Entonces, no se equivoque. La fuente antirracista es nuestro Padre, que nos ama a todos tal como somos. Pero el problema de esto es que este movimiento tiene una filosofía que una de las cosas que destaca claramente sus fundadoras, ¿ok? Es que la paternidad hay que abolirla. Tiene que ser abolida porque la opresión de la humanidad está basada en el rol del padre. Que por causa del padre es que nosotros tenemos las injusticias, las divisiones. Y uno de los objetivos fuertes de Black Lives Matter es destruir la familia. Una de las fundadoras, bueno, no, las 3 fundadoras son pro LGTB, T y todas las letras, y se llaman queers, que es un concepto completamente aberrado al máximo de lo que estableció Dios en su palabra. Porque si en Génesis dice que Dios creó varón y hembra, los creó. Punto. Punto. Anoche escuchaba el debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, y una de ellas, una de estas liberales heavy duty, estaba combatiendo contra un pastor que se está postulando para la gobernación. Y él es pro familia, pro matrimonio, matrimonio heterosexual, etcétera, etcétera. Y hay una confrontación porque están hablando de la educación, porque ustedes saben que parte de la agenda de este movimiento, donde hay unos estados, donde los estados más liberales y tengo que decirlo, demócratas, ya lo están estableciendo, y en Puerto Rico lo quieren hacer, es establecer que al niño no se le define su sexo por sus genitales. Y ella lo confrontó así directamente. El sexo de una persona no se establece por sus genitales. Entonces, parte de la agenda oculta detrás de este movimiento, ¿ok? Y que ahora está trayendo tanta destrucción, es que el niño sea educado por los maestros. Sacar al niño de la influencia del papá, ¿ok? Interesante, del papá. Porque nosotros en CN, una de las cosas que enseñamos es que el padre tiene una posición sumamente importante, una responsabilidad que en nuestros países latinos se ha perdido. Y que una de las cosas que sabemos en los grupos afroamericanos, esa posición paternal ha sido destruida. O sea, hay un % grandísimo, unas estadísticas de familias sin un papá. Y está comprobado sociológicamente que cuando hay una ausencia de un papá y una madre tiene que lanzarse a trabajar y ser papá y mamá y tratar de levantar los hijos, especialmente de estos lugares sociales, de estos grupos, se levantan niños con una rebeldía. Y claro, el sistema promueve
y lo están promoviendo para mantener a esos grupos en ese mismo estatus. Porque cuando hay una familia que no tiene una estructura bien formada y una definición del padre, de la madre y de los hijos en sus funciones definidas por la palabra del Señor. Y no me malentienda, porque muchas veces este machismo hispanoamericano del control del hombre y del despotismo masculino y del abuso del hombre contra la mujer, ese no es el diseño de la palabra del Señor. Dicho sea de paso, capítulo 3 de Génesis, una de las cosas que dice que la consecuencia del pecado sobre la mujer es que el hombre se va a enseñorear y va a abusar de ella. Lea el capítulo 3 de Génesis. Pero gracias a la redención de Jesucristo, se rompe esa opresión pecaminosa y la mujer es libertada. Por eso cuando Jesús atiende a la mujer en su tiempo, la atiende con un respeto, no la mira como la prostituta, no la mira como la... No. El hecho de aquella mujer samaritana que él la atiende, que habla con ella, a pesar de que los judíos la menospreciaban y las tenían como basura, Jesús la atiende y es una evangelista que el Señor usa poderosamente, igual que María, que fue la primera en predicar la resurrección de Jesús. O sea, la mujer en la Biblia es levantada tremendamente después de Jesucristo. Entonces, el modelo bíblico de la estructura de familia es sumamente importante, pero el rol paternal del hombre en la casa es sumamente importante porque su rol es representar al Padre Celestial a sus hijos. Porque la primera manera, la primera experiencia de los niños de conocer al Padre Celestial es conocer a su Padre terrenal. Somos los padres terrenales que estampamos en nuestros hijos una imagen correcta de amor, de protección, de provisión, de levantarlos, de ayudarlos a ser exitosos y de enseñarle a los varones a levantar generaciones sólidas. Por eso, destruir la imagen paternal es destruir generaciones y convertir familias totalmente dependientes del Estado, porque esa es la agenda escondida detrás de todo esto. Distorsionar completamente la familia y destruirla para que sea el Estado el que tome dos posiciones que no les corresponde al gobierno, la posición de Dios y la posición del Padre. Toda persona que crece dependiendo del gobierno, inconsciente o conscientemente, está poniendo al gobierno como su Dios y como su papá. Y eso es una completa aberración y distorsión y rebelión al principio bíblico. Por eso, cuando leemos, este es el anticristo, el que niega al Padre, yo entiendo que este movimiento de Black Lives Matter es un movimiento del espíritu del anticristo. Y no tengo ningún problema en decirlo y declararlo. Y toda persona que se mueve en ese tipo de ambiente, creyendo que por ser parte de este movimiento está defendiendo al afroamericano y la injusticia, miren, mentira, porque cuando yo escuchaba a un líder afroamericano que le dijeron, no, tú eres un white supremacy, un supremo blanco. ¿Por qué? Porque no te definen por el color de tu piel, sino por lo que tú crees. Entonces ya no es tanto el color de la piel, es lo que tú crees. Y si tú no crees como ellos, entonces te categorizan de una forma negativa para destruir tu argumento y establecer que tu argumento es falso. Por eso YouTube, Facebook, Instagram, cada vez que alguien comienza a hablar y decir cosas,
Mi hija Rebeca, cuando le dije que yo iba a estar hablando de esto y que lo iba a publicar, me dijo, ten cuidado, papi, porque si pones Black Lives Matter en lo que tú estás poniendo, te pueden poner una bandera de que estás haciendo algo incorrecto. Y finalmente te pueden penalizar. A ese nivel nosotros estamos, a un nivel donde tú no vas a tener libertad de expresión porque simplemente no estás de acuerdo con esa posición. Ese es el mover del anticristo. Entonces, refuerzo el principio que este es el anticristo. Estoy leyendo en el versículo 22. Este es el anticristo, el que niega al Padre. Y después dice, y al Hijo. Y el Hijo representa no solamente el Salvador, como lo estábamos viendo anteriormente, la verdad encarnada, como lo estábamos viendo antes, pero cuando está relacionado con el Padre y con el Hijo, ¿ok? Cuando está relacionado en el contexto del anticristo, en el contexto de lo que él está abriendo los ojos a los creyentes que tienen el Espíritu Santo y el discernimiento, que es la unción, dice, y al Hijo, el Hijo representa la descendencia del Padre, porque él es presentado como el primogénito. Como el primogénito. O sea, Jesús es presentado como el unigénito del Padre, o sea, el único hijo, pero está presentado como el primogénito. Porque son dos representaciones importantes, así como él tiene él representa el león o al cordero. Son posiciones. Cuando se habla del unigénito, es que él es el único que tiene ese lugar en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando representa el primogénito, es porque es el primer hijo del Padre en una genealogía de la cual tú y yo somos parte. En otras palabras, podríamos decir que él es nuestro hijo mayor, hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor. Y él representa una descendencia con un ADN celestial al cual nosotros pertenecemos. Tú y yo pertenecemos a esa descendencia. Por lo tanto, la paternidad de Dios es clave en la construcción de la familia, que tanto está la familia terrenal como la familia de Dios o la iglesia. Y por eso es tan importante la iglesia, y por eso la iglesia ha sido tan fuertemente atacada, y el enemigo ha tratado de cerrar la iglesia por todos los medios. Porque nosotros representamos una familia donde hay padres espirituales, donde hay una transferencia de vida, donde hay una transmisión. Y nosotros, los padres espirituales, como aquí el apóstol Pablo dice, hijitos, hijitos. Digo, el apóstol Juan, hijitos. Y el apóstol Pablo lo dice también, pero aquí dice hijitos. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, concluyo con esto, con este capítulo, y me parece que ya se me fue el tiempo. No voy a poder entrar al libro de Tesalonicenses, lo vamos a dejar para el próximo viernes. Pero es bien importante la construcción de la palabra, porque está sumamente estructurado y bien definido. Nosotros no podemos confundirnos en este tiempo. Aquí hay muchísimas cosas que hemos estado diciendo, porque cada una de ellas son fundamentales. Pero nosotros tenemos en este tiempo que reflexionar y retomar todos esos principios, evaluar, hacer un examen. Si tú eres papá, tienes que hacer un autoexamen y tienes que preguntarte, ¿estoy yo representando a mi Padre Celestial en mi familia? Entonces, para eso tienes que conocer el carácter del Padre.
Porque la revelación del Padre es la revelación del carácter del Padre. Y si tú vienes de una familia que tu papá tenía un garrote o un cinto o y era de estos que abusó de ti, tienes que sanarte. Tienes que sanarte porque el Padre Celestial no es ese Padre terrenal que tú conociste. Y si tú eres así, tienes que entonces arrepentirte y sanar a tus hijos y pedirle perdón y levantarlos conforme a la imagen del Padre Celestial, porque es bien importante hoy, en este tiempo que estamos viviendo, que nosotros levantemos familias sólidas, porque familias sólidas que estemos levantando son hijos sólidos, que van a ser padres sólidos, que van a levantar hijos sólidos, y vamos a ver 3, 4, 5, 6 generaciones. Nosotros hemos perdido generaciones en la educación. Lamentablemente, todos nosotros, empezando conmigo, fuimos educados en un sistema educativo que nos iba poco a poco, muy sutilmente apartando de Dios y apartándonos de la verdad y apartándonos de toda la estructura de Dios y poniendo en nuestro corazón semillas de rebeldía. Y hoy día tenemos jóvenes, desde los milenios y todas las generaciones que se están levantando, que la semilla de rebeldía está tan y tan fuerte, una rebelión contra la autoridad tan y tan fuerte, y su concepto de vida no está dentro de la estructura que Dios ha establecido de la familia. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos la verdad y llevemos con amor a las personas a conocer a Jesús. Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y cuando conoce al Padre, su programación interna se cambia y el Espíritu Santo reprograma su manera de ver la vida. Es la única forma de salvar una generación. Aparte que yo soy un promotor de las escuelas privadas cristianas y voy a estar trabajando, empezando con CN, que tenga su propia escuela privada cristiana para educar a nuestros hijos, y voy a estar trabajando con pastores en todas partes para que todos puedan levantar una escuela cristiana privada. De manera que la iglesia retome la educación de los hijos. Yo promuevo mucho que los padres sean los que eduquen a sus hijos. Eso fue lo que mi esposa y yo, Ana y yo, hicimos. Nuestros hijos tuvieron una influencia sumamente fuerte desde niños en la educación de ellos. Nunca le entregamos la educación a los maestros, aunque estuvieron muchas veces en la escuela. Pero la educación le pertenece a los padres. Somos nosotros los que tenemos que educar a nuestros hijos. Y mucho cuidado. Dios nos hizo varón y hembra. Punto. Punto. No hay intermedio, no que nació así medio raro y por eso tenemos que dar la libertad al niño. Eso es una mentira satánica y ese es el espíritu del anticristo. Al niño hay que educarlo como varón, al que es varón, y niña, al que es niña. Y nosotros tenemos que tener esa fuerza. De nuevo, todo este movimiento de todos estos atletas que da coraje, a mí me da coraje, ya a mí se me hace difícil ver un juego del Miami Heat, que los amo tanto y estamos ganando. Se me hace difícil porque cuando veo esas camisas, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La influencia ha sido tan fuerte. Por eso la iglesia tiene que orar fuertemente, pero tiene que ser proactiva. Y nosotros tenemos que coger a nuestros hijos y enseñarles y decirles y educarlos. Es tu responsabilidad educar a tus hijos. Es tu responsabilidad controlar tus hijos lo que están viendo en los tablets. ¿Por qué tú permites que tu hijo esté metido en un celular y en un tablet o en una computadora sin ningún tipo de supervisión? Esto de TikTok y de todas estas redes que suenan inocentes. No, no es ningún inocente. Ahora Netflix con esta película o esta cuestión que es terrible de preadolescentes de una forma de explotación sexual. No, 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 no. Padres tienen que tomar control de sus hijos. Porque si no, el espíritu, el anticristo, es el que va a educar a tus hijos. Así te lo tengo que decir claramente. Si tú no tomas el control de tus hijos,
Si tú no le enseñas a tus hijos y los abuelos no tienen una intervención en sus nietos directa y clara y definida, el anticristo los va a educar a través de todos estos sistemas que él ha creado por 3, 4 décadas de instrucción y educación, levantando generaciones que hoy ya no piensan conforme a los valores que están en la palabra. Así que, amados, vamos a continuar el próximo viernes. Les vamos a hablar sobre Segunda de Tesalonicenses, porque allí están otras enseñanzas poderosísimas. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué yo creo de lo que está sucediendo hoy día? En Segunda de Tesalonicenses habla de la anarquía, del espíritu que se va a manifestar, porque este malo, una de las características que tiene es la anarquía. Léalo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se lo doy como asignación. Y léalo en la Nueva Traducción Viviente, porque la traducción de la Nueva Traducción Viviente habla de la anarquía. Y me gusta esa traducción porque es más semejante al original griego. Y ese espíritu se mueve hoy con todos estos movimientos de anarquía que están creando caos. Porque lo que hace el objetivo de un movimiento de anarquía es crear caos y confrontar los extremos y ponerlos a pelear para de esa manera, en el caos que crea, tumban la cabeza, tumban al gobierno. Eso es una estrategia bien planificada. Ahora, la iglesia, lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, es la que va a detener eso. Está claro ahí, lo vamos a ver el próximo viernes. Es la iglesia que lo puede detener. Ahora, yo quisiera que oremos. Queremos fuertemente. Yo quiero que se unan conmigo en una oración. Algo que puede sonar sencillo, pero yo creo que la iglesia tiene que estar clara en estos momentos que tiene poder y autoridad. Por eso, en nuestro tiempo de oración a las 6 y a las 9:30, yo les motivo a que tomen autoridad. Estos meses donde tenemos que definir al presidente, futuro presidente, nosotros tenemos que orar. Yo estoy muy claro y muy definido, porque yo no estoy con un partido que definitivamente tiene en su base todo lo que es antibíblico, que defiende los movimientos del LGTB, que cree en el aborto, que creen en ese tipo de control del Estado. La Biblia es clara, el Estado no es tu papá ni es Dios. Es la familia y es Dios. Y el Señor nos enseña a nosotros que somos nosotros los padres quienes tenemos que tomar el control y ser quienes atendemos y cuidamos a nuestros hijos. Somos quienes sostenemos a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Y tenemos que romper completamente con la dependencia del gobierno. Por eso yo motivo que toda familia en estos momentos, bajo la dirección del Espíritu Santo, sea independiente financieramente. Tenemos que romper las dependencias con el gobierno, porque en la medida que los años pasen, el gobierno va constantemente a crear situaciones. Y esto es un movimiento mundial. Esto es un movimiento global. Eso es algo que viene para destruir el mundo entero. Nosotros, la iglesia, estamos en el tiempo en que Dios va a prosperar a la iglesia y va a prosperar a los creyentes, pero tenemos que estar definidos. Todas las personas que van a tener la oportunidad de votar por el presidente en estas elecciones próximas, tiene que entender que usted está votando por valores bíblicos definidos claramente. Y usted tiene que buscar la plataforma de los partidos y se dará cuenta. Entonces, el mover del anticristo está ahora mismo, está claro, está definido. Y uno de esos movimientos se llama Black Lives Matter, punto. Nosotros tenemos que orar en contra de ese movimiento. Y tenemos que orar en contra de todos estos movimientos de anarquía. Y pedir al Señor que venga a su reino y establezca su justicia. Y destruya estos movimientos de anarquía. Y destruya estos movimientos de Black Lives Matter. Punto. Yo estoy claro, estoy definido. Y yo necesito que ustedes estén de acuerdo conmigo en la oración.
porque no es una defensa racial. La defensa racial la tenemos nosotros claras y definida en la palabra, y somos nosotros lo que creemos. Y esta nación ha sido influenciada fuertemente por la iglesia de Jesucristo, y por eso ha traído toda la liberación y todos los movimientos que han levantado la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida que comienza en el vientre de una madre. Punto. Defendemos la vida desde en la concepción. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo, estamos en unidad y oramos de esa manera, el poder de Dios se va a manifestar. Pase la voz. Y cuando usted ore con alguien, póngase de acuerdo en esa dirección. Padre, gracias por darnos dirección tan clara y tan definida, que en este tiempo de este espíritu del anticristo, que viene contra la familia, contra la imagen paternal, comenzando contigo, que te niega a ti como padre y a tu Hijo Jesucristo, y quiere destruir, Señor, la paternidad y la familia y la composición del matrimonio y de la familia. Nosotros decimos no, Señor, y nos oponemos a ellos. Y te pedimos perdón por haber escuchado y aceptado muchas veces su filosofía. En estos momentos, en unidad con el Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de esta nación y destruyas todo este movimiento de anarquía, de Antifa, de Black Lives Matter, y los avergüences públicamente. Dale a nuestro presidente la autoridad y la sabiduría, la inteligencia, Señor, para movilizar por la ley y la justicia el orden y establecer el orden en esta nación. Vamos contra el espíritu de anarquía, contra el principado de anarquía, y vamos contra el principado de homosexualidad, y vamos contra el principado de violencia que se ha levantado, y lo atamos en el nombre de Jesús, y establecemos que el reino de Jesucristo, un reino de autoridad, de justicia y de amor, es el reino que impera ahora mismo desde Washington a todas las naciones. Padre, te pedimos que también tomes control y pongas a un juez supremo en la Corte Suprema de los Estados Unidos que tema a Dios, que venga con los valores y principios de tu palabra, los fundamentos que establecieron originalmente esta nación, que venga con un corazón de justicia, pero sobre todo, Señor, que su sabiduría sea que te teme a ti, y que tú eres la autoridad sobre la autoridad. Te pedimos, Señor, que sobre esta nación en los próximos 4 años, tu reino venga y se haga tu voluntad. Te pedimos, Señor, que la iglesia se levante con poder y autoridad y se conviertan en luz. Trae un avivamiento, el avivamiento nunca visto, en la cosecha nunca visto en toda la historia de la iglesia. Creemos que este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde la tierra será llena del conocimiento de tu gloria. Establecemos que lo que así profetizó Habacuc, Señor, este tiempo se establece. Este tiempo profético de la gloria tuya cubriendo la tierra, Señor. Y haciendo que cada hombre y cada mujer vea y conozca tu gloria a través de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Que tu reino venga, Señor. Que se haga tu voluntad como en el cielo, en esta nación que está convirtiéndose en un posible movimiento de paz mundial, de bendición a tu pueblo Israel. Gracias, Padre, porque sabemos que la paz que está viviendo el pueblo de Israel es parte de los comienzos de la escatología, Señor, descrita en Apocalipsis y por los profetas del Antiguo Testamento. Oramos por la paz de Israel.
Prospera tu pueblo, Señor, Israel, como prosperas a tu pueblo, la iglesia de Jesucristo, que somos un solo pueblo, el pueblo del pacto. Gracias, Padre, porque estás despertando a la iglesia y estás quitando la ceguera y toda venda que ha sido puesta con el engaño y la mentira. Cada uno de tus hijos tiene la verdad porque tu espíritu mora en ellos. Y te pido, amado Espíritu Santo, como dijo nuestro amado Salvador, tú que nos guías a toda verdad, guía a la iglesia en todas partes del mundo a la verdad, especialmente aquí en esta nación, los Estados Unidos de América. Y que de aquí, Señor, el golpe de tu presencia caiga como la piedra en el agua, que las ondas se extiendan, Señor, a todos los estados, a todas las naciones, especialmente Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, África, Asia, Australia, y todos sean impactados desde esta nación con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Los que estamos aquí unidos en este tiempo, te decimos, aquí estamos. Úsanos en este movimiento de liberación y de avivamiento. Te pedimos, Señor, que levantes a los hombres a ser hombres de paz, hombres que honren al Padre Celestial en sus vidas. Levanta familias sólidas de estas generaciones, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Levanta familias sólidas que te honren a ti y te glorifiquen. Gracias, Padre, porque tú tienes el control. Tú estás sentado en el trono sobre los cielos de los cielos y tienes a la tierra por estrado de tus pies. Nada te coge de sorpresa. Tú tienes el control. Y esta pandemia no te coge de sorpresa. Sabemos que este principado llamado COVID-19 será destruido y quitado de la faz de la tierra. Gracias, Señor, por ser tú el Señor, soberano, todopoderoso, creador del universo. A ti te servimos y en ti estamos confiados y en ti nos reafirmamos. Glorifícate, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por este tiempo, gracias por haber prestado atención. No se olviden, el domingo a las 11:30 vamos a tener nuestra celebración, pero el próximo viernes vamos a estar tanto en Zoom a las 9:30 como vamos a estar en vivo otra vez en Facebook, trayendo la segunda parte de las señales de este tiempo, de los últimos tiempos en las Escrituras. Les bendigo a los que están en Facebook. Les amo. Nos vemos después. Bendiciones. Amén. De verdad que sí. Muchísimas gracias una vez más, Pastor Daniel, por esta noche.